Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, que nos ama, cuando estábamos andando en el pecado lejos de ti, tuviste compasión de nosotros y nos amaste. Cuando aún no conocíamos a Dios, el Señor Jesucristo tomó la maldición y el juicio que debíamos recibir nosotros, y con su sangre derramada perdonó eternamente nuestros pecados y nos salvó gratuitamente. Te damos gracias por esa gracia tan grande. En este tiempo estamos reunidos ante ti, que hemos recibido la purificación mediante la sangre del Señor. Te damos gracias por permitir alabarte por tu gracia y amor. Y estamos aquí para aprender tu palabra y estamos en esta santa comunión junto con el Señor. Creemos que estás con nosotros ahora en este momento también. Cuida a cada uno de nosotros, sosténnos con tu mano poderosa para que podamos aprender más cada vez tu amor, tu palabra y tu poder, para que podamos vivir como hijos de Dios. Guíanos para que podamos anunciar la vida eterna y gloriosa esperanza que hemos aprendido a muchas almas que aún no te conocen, para que sean salvas. Para nuestras iglesias en este país y para todas las iglesias del mundo, todos los hermanos que predican el Evangelio en medio de dificultades y tribulaciones, sosténlos con tu palabra, con sabiduría y con el poder del Espíritu Santo, para que en este último tiempo puedan predicar el Evangelio del Señor con valentía y que muchas almas reciban salvación. Señor, danos la palabra necesaria en cada momento y enséñanos el camino que debemos andar. Enséñanos qué es la voluntad de Dios y cuál es la palabra santa que debemos aprender y muéstranos cómo debemos actuar. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a buscar San Mateo, capítulo 22. San Mateo, capítulo 22. De este versículo 1 hasta 14 voy a leer yo. San Mateo 22, desde versículo 1. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos, y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin haber vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle lo de pie y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hasta ahí
Ese mundo se vuelve cada vez más peligroso, turbulento y malvado. Y ocurre muchas cosas terribles, ¿no? Señor Jesús dijo que habría hambres, terremotos y pestes, guerras y rumores de guerras, ¿no? Y actualmente, como saben, tanto en Japón y en Venezuela produjeron gran terremoto y muchos perdieron sus vidas. Y todavía hay terremotos pequeños, siguen habiendo, ¿no? Y en muchos lugares del mundo hay catástrofes y muchas personas pierden sus vidas. Como sabemos, en diversas partes del mundo están ocurriendo guerras continuamente. Está la guerra entre Rusia y Ucrania, y también entre Estados Unidos junto con Israel. Hicieron una guerra contra árabes en Oriente Medio, ¿no? Por supuesto, muchas personas han perdido la vida allí. Esta guerra todavía no ha terminado. Habrá aún más guerras mayores en el futuro. Y pensando sobre esto, nosotros pensamos, ¿no sería mejor que no hubiera guerras, no? Que todos están en paz, ayudando juntos mutuamente y así todos estarían, ¿no? Mejor, ¿no? Sin embargo, grandes naciones intentan arrebatar las más pequeñas a través de la guerra con sus fuerzas y quitan la vida de multitudes de personas y pasa muchas veces esto, ¿no? Y lo hacen como si fueran legítimos, ¿no? Y las Naciones Unidas, creadas para prevenir estas cosas, no tienen ningún poder. Pasan muchas cosas verdaderamente extrañas, ¿no? Y las naciones que aman la guerra acabarán muriendo todas en la guerra. La Biblia lo dice claramente. Rusia también dentro de poco tiempo irá a atacar Israel y morirá derribadas en montes de Israel. Está escrita en Ezequiel capítulo 38 y 39. Dios tiene a Rusia como lo traerá como con un gancho y lo arrastrará hacia la tierra de Israel para que muera. Y China también, con su ejército grande, potente. Según el capítulo 16 de Apocalipsis, cuando estalle la guerra de Armagedón, movilizará el ejército del oriente hacia Oriente Medio, ¿no? Pero al final todos van a morir. Este mundo está lleno de las personas que no saben lo que están haciendo. No es muy, digamos, entendible lo que hacen, ¿no? Está claro que en este mundo no hay paz ni esperanza verdaderas. Pero como dijo Jesús, el Evangelio se predicará hasta los confines de la tierra y entonces vendrá el fin. El Evangelio que comenzó en Jerusalén, el Señor mandó para que predicara este Evangelio hasta los confines de la tierra y entonces llegará el fin. El país Corea es el extremo oriental y Japón es el extremo de las islas, ¿no? Pensando en esto, deberíamos agradecer y alegrarnos de que en estos últimos tiempos hayamos sido salvos. Mira el mundo con atención, aquí no hay paz verdadera. La única solución es el juicio final que Dios hará sobre este mundo. En la Biblia está escrita que este mundo perecerá en la guerra final. Por eso en estos últimos tiempos hemos sido salvos, ¿no? Pero ¿por qué seguimos permaneciendo en este mundo?
¿Por qué estamos aquí todavía? Porque tenemos algo que hacer. ¿Qué es eso? Predicar el Evangelio. Hemos oído muchas veces, tantas veces, que debemos evangelizar y predicar el Evangelio, ¿no? Pero no debemos tomarlo en broma. Los que son salvos tienen la responsabilidad de guiar a los que aún no han sido salvos para que sean salvos. Tienen esa responsabilidad de predicarles el Evangelio. Dios llama a todas las personas de este mundo a venir a Él. En el Salmo 50, versículo 1, el Dios de dioses Jehová ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. El Dios Todopoderoso que creó todo el universo ha hablado y convocado a toda la humanidad. Ha convocado toda la humanidad. Llama a toda humanidad para que vuelva a Él. En Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si vuelve, se perdona el pecado. Es la imitación de Dios. Por eso, pensando sobre los versículos que habíamos leído, los versículos principales, el título del sermón de hoy sería Invitación a la fiesta de Dios. Dios ha preparado una fiesta maravillosa para todos los pueblos e invita a todos a participar en ella. Vamos a volver a San Mateo, capítulo 22, versículo 1. Desde el versículo 1 voy a leer yo. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Jesús utilizaba con frecuencia parábolas para explicar verdades muy importantes, para que la gente pueda entender fácilmente. De modo que Jesús habló con una parábola: el reino de los cielos es semejante a. Lo que quiere decir con esas palabras es lo siguiente: la obra que Dios hizo es salvar a las personas que, por causa del pecado, estaban bajo el juicio y el camino al infierno. Y Dios, mediante Jesucristo, salvó a todas las personas del mundo y prepara un pueblo para que pueda entrar en el cielo. Por eso el reino de los cielos es semejante a. Esta frase quiere decir: así es como Dios rescata a las almas que iban al infierno y prepara un pueblo para el cielo. Pone un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. El rey, por supuesto, es Dios, el creador de todo el universo. Pues Dios es el rey. Hizo fiesta de bodas a su hijo. El hijo es sin duda Jesucristo. Aquí se dice que Dios preparó la fiesta de boda, ¿no? Y que es una fiesta de bodas preparado para su hijo. Puede resultar difícil de entender de inmediato esta parábola, pero en Apocalipsis 19 leemos que el tiempo de las bodas del Cordero ha llegado. Su esposa se ha preparado, y a ella le ha sido concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Entonces Jesús es el esposo, y los creyentes salvos se describen como la esposa, y lo llama como fiesta de bodas. Llama como fiesta de bodas a la participación en la gracia de Dios. La fiesta de este mundo es así, ¿no? Los que vienen, los participantes vienen agradecidos con quien nos
con quien los invita, se alegran con el novio y la novia y disfrutan de las comidas, ¿no? Y pasando unas horas se despiden y termina así. Pero la fiesta que Dios ha preparado no es así. La fiesta de Dios no es una fiesta que termina en pocas horas. Es la fiesta maravillosa de Dios que perdona nuestros pecados por su gracia y salva nuestras almas, que nos hace sus hijos y nos conduce a la eternidad, al cielo, y están relacionados con la gloria del reino eterno de Dios. Entonces, la fiesta que Dios ha preparado es para la gloria de su Hijo. En esa fiesta, la gloria de Hijo es la gloria del Padre. Esa fiesta fue preparada por el Rey y el protagonista es el Hijo. Se hizo la fiesta por el Hijo, es por el Jesucristo. Y la gracia de la salvación que Dios otorgó por medio de Jesucristo es igual que la fiesta preparada para la gloria de Dios y de Jesucristo. Cuando el rey celebra una fiesta, selecciona y convoca a las personas especiales, ¿no? Que puedan asistir a la fiesta, ¿no? Hoy en día, cuando hay bodas, se envían invitaciones, ¿no? Primero envía a los conocidos, familiares, y se les comunica, ¿no? Celebramos una boda en tal fecha, tal hora, en tal lugar. Por eso que vengan y bendícenos y participen en esta alegría. En este caso, el rey primeramente ha invitado los invitados y envió a sus siervos para explicárselo. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Parece que no les importaba nada, ¿no? ¿Por qué tendrían esa actitud ante la invitación del rey? El rey envió a sus siervos, ¿no? Aquí el rey es el Dios y los siervos son los profetas. Los primeros invitados son el pueblo de Israel, como conocen, ¿no? Y sin embargo, dijeron que no querían venir. Así que volvió a enviar otros siervos. No dijo, bueno, si no queréis venir, no vengáis. No hizo así, sino que volvió a enviarlos. Este rey tiene mucha paciencia, ¿no? Le dijo a los invitados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Ahora explica con más detalle, ¿no? ¿Qué han preparado? Como el rey ha preparado fiesta, habría muchas comidas, ¿no? Deliciosas. Preparó los toros y animales engordados. Pero sin hacer caso ellos, de nuevo, se fueron. Uno a su labranza, otro a sus negocios. Y los demás tomaron a los siervos, los afrentaron y los mataron. ¿Cómo podría pasar esto? El rey mandó a sus siervos, pero ellos no hicieron caso. Uno se fue a su labranza, como si alguien está quitando su tierra, ¿no? En San Lucas 14, hay misma parábola, mismo contenido, dice, he comprado un campo y necesito ir a verlo. Bueno, puede ir después de visitar y participar en la boda, ¿no?
Y otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. He comprado 5 yuntas de bueyes y fui a probarlo. Voy a probar mis 10 bueyes. No voy a participar en la fiesta del rey. Y otro dijo, me he casado y por eso no puedo ir. Como tiene que pasar bien después de su boda, por eso no tiene tiempo de ir a la fiesta. El rey envió muchas veces los siervos, pero ellos rechazaron. Y algunos los afrentaron y los mataron. Si hemos dicho que no, ¿por qué nos insistes? Hemos dicho que no. Y luego los mataron. Mataron a los siervos del rey. ¿Cómo podría pasar esto? No participaron ni siquiera en la fiesta del rey y mataron a los siervos. Mataron a los siervos del rey. Esto no es un cuento de hadas, es un hecho real. Así que el rey se enojó y envió a sus ejércitos, no siervos, ejércitos, para destruir a aquellos homicidas y quemar su ciudad. Como mataron los siervos del rey, entonces enviaron a sus ejércitos. ¿Qué quiere decir esto? Dios envió a Jesucristo y nos enseñó, nos hizo ver su maravillosa gracia de salvación, y primeramente al pueblo de Israel. Y envió muchas veces a sus siervos, profetas, diciendo, venid, venid a Dios, vuelve a Dios. Dios explicó que lo tenía todo preparado y pedía que vinieran, volvieran. Pero ellos no solo no querían ir, sino que mataron y afrentaron a los profetas enviados por Dios. Y también al Hijo de Dios, y lo hicieron crucificar por medio de los romanos. Es algo terrible que ocurrió en realidad. Jesús ya lo dijo esto de antemano. Dios mostró su gracia al pueblo de Israel a través de Jesús, pero ellos no tienen interés. Mataron a los profetas. Y al final mató al Hijo de Dios. En San Mateo capítulo 20 hay obreros contratados para la viña, ¿no? Y estos obreros contratados no enviaron los frutos. Entonces el dueño enviaron los siervos para recibir los frutos, pero mataron los obreros a sus siervos. Entonces el dueño al final mandó a su hijo a los obreros y estos obreros pensaron, bueno, es el heredero. Entonces si le matamos, todo sería de nuestro. Hay una parábola parecida, ¿no? Y aquí ellos mataron a los profetas y mataron a su hijo a través de los romanos, crucificaron a Jesús. Y esto es un hecho real, ¿no? Y esta Biblia ya predijo de antemano que pasaría esto. Entonces el rey mandó el ejército, ¿no? Jesús murió cuando tenía 33 años, pero en el año 70 después de Cristo, el general romano Tito llegó con su ejército y mató
a 1.100.000 judíos. Quemaron a Jerusalén. En el año 135 después de Cristo, el emperador Adriano mató a 580.000 judíos y expulsó a todos los judíos, a todos de la tierra de Israel. Echaron fuera de la tierra de Israel. La tierra que Dios había dado a su pueblo, la tierra que fluía leche y miel, quedó completamente desierta. Se convirtió en desierto. Es un hecho real. Los judíos que rechazaron la gracia de Dios y se opusieron a Cristo fueron destruidos. Jerusalén fue quemada, encendida y fueron dispersados por todo el mundo. Y por donde iban, en todos los lugares, los judíos no tenían dónde ir. Y en todas las partes sufrían toda clase de persecución y masacres. Y la tierra que Dios había dado a su pueblo quedó desierta. Eso es lo que ocurrió a lo largo de 2000 años de historia. Aquí podemos ver el castigo que recibieron los judíos por rechazar la fiesta especial de Dios. Esta fiesta no es una fiesta cualquiera. En primer lugar, esa fiesta preparada para el Hijo de Dios significa que la gloria del Hijo es la gloria del Padre. En Isaías 43, leemos que Dios borra las transgresiones por amor de sí mismo y que no se acuerda de los pecados, que Dios perdone nuestros pecados y nos salve, no se debe en primer lugar por la compasión por nosotros, sino a la gloria de Dios. Porque si las almas creadas a la imagen de Dios van todos al infierno, entonces eso significa es fracaso, ¿no? Fracaso. Porque imagina que tiene muchos hijos y todos murieran. Dios creó el ser humano a su imagen con un propósito y un fin, para dar amor y darle vida y hacerlo hijo suyo, y llevarlo al reino de Dios, y gozar de la gloria eterna junto a Dios para siempre. Eso era propósito. Eso era propósito por el que Dios creó al ser humano a su imagen. Pero rechazar la gracia de Dios es oponerse a Dios. Los que rechazan la invitación especial de la gracia de Dios no se acaba simplemente con eso, sino que se convierten en enemigos de Dios y hay castigo de Dios. Entonces, aquí pone la fiesta de Dios. Pensando en la palabra fiesta, Dios, como hizo la fiesta por su Hijo, es el gozo y gloria para Dios Padre, pero también es gozo y gloria para Jesús y también para todos los salvos. Pero esta fiesta preparada por Dios no se acaba en pocas horas, sino es la fiesta que se hizo por gracia de Dios y de Jesús para salvarnos eternamente y guiarnos y llevarnos hasta el reino eterno de los cielos y también darnos el gozo eterno. Un pecador debe recibir la salvación según la palabra
para que sea la gloria y gozo para Dios. Y si arrepiente un pecador, es el gran gozo para Dios, ¿no? Pero si rechaza esa gracia, no es simplemente solo rechazar, sino es ser enemigo de Dios, oponerse a Dios. Entonces, los pecadores que iban al infierno por sus pecados, salvar a ellos y hacerlos que entren en el cielo es la bendición de Dios, es gran gracia de Dios, es la gran fiesta de Dios. Entonces, cuando recibimos la salvación al mismo tiempo, ese gran gozo para Dios y también ese gran gozo y la gloria también para Jesús que murió crucificado. Por eso Dios primero invitó al pueblo de Israel. Pero como conocemos, el pueblo de Israel rechazaron la gracia de Dios a través de Jesús. Más ellos rechazaron y se opusieron. Como resultado, Dios envió el ejército romano 2 veces. Primero mató 1.100.000 y después 580.000. Y además llevó a decenas de miles cautivos a Roma. Y se dice que a los cautivos traídos de la tierra de Israel los hicieron trabajar hasta la muerte para construir el Coliseo. Y los judíos, dispersos por todo el mundo, sufrieron una persecución y un castigo horrible. Y todo esto nos muestra cuál es el resultado de quien rechaza la gracia de Dios. El pecado de rechazar la gracia de Dios no acaba como el pueblo de Israel que hayan sido muertos a lo largo de 2000 años por todo el mundo, sino que lo que les espera es el infierno eterno. Dios utilizó al pueblo de Israel para mostrar primeramente lo que iba a hacer con todo el mundo. Primero les invitó a la fiesta, luego volvió a enviar siervos, y como no querían venir, envió a otros de nuevo y con una explicación detallada. Y finalmente, como incluso se opusieron, entonces Dios se enojó y envió un gran ejército, un gran castigo sobre el pueblo de Israel. Esa nación elegida por Dios fueron dispersados, ¿no? Durante 2000 años. 2000 años, ¿no? Durante 2000 años es un tiempo muy largo. Israel parecía que se había desaparecido. La tierra que Dios había dado a su pueblo elegido se convirtió en desierto. Y luego en el año 1948, 14 de mayo, Israel declaró su independencia. Después de casi 2000 años, volvió a su tierra. Y en la Tercera Guerra del Medio Oriente, el 7 de junio de 1967, recuperó Jerusalén. Y ahora los judíos dispersados por todo el mundo están regresando a la tierra de Israel. En la actualidad también, los judíos que viven en la tierra de Israel son unos 8 millones. Y unos 6 millones están en Estados Unidos y otros 6 millones están todavía dispersados por todo el mundo. Pero para los países árabes, Israel, que había independizado después de 2000 años, les molestaba mucho. Entonces había intentado eliminarlo durante Primera, Segunda, Tercera Guerra del Medio Oriente. Parecía que iban a eliminarlo de golpe, inmediato, pero no han podido. Por eso los países árabes querían borrar a Israel en el mapa.
querían destruirlo, pero esa nación de Israel no se destruía. Hay muchos países que odian a Israel, pero el líder entre ellos es Irán. El Irán del Antiguo Testamento se llamaba Persia, ¿no? En Ezequiel 38 se le menciona con ese nombre, Persia, ¿no? E Irán estaba fabricando armas nucleares para eliminar a Israel. Tenían ya preparado varios cientos de kilogramos de uranio. Tenían uranios preparados. El propósito de preparar esas armas es para eliminar a Israel. Pero tampoco necesita muchas armas, ¿no? Porque la tierra de Israel es muy pequeña, no es muy grande. Y juntando todos los judíos en la tierra de Israel son unos 8 millones. Por eso, Hamas, cuando atacaba a Israel, pensaba que lo podían eliminar de inmediato, solo lanzando miles de misiles y cohetes de golpe. Pero, ¿qué había ocurrido? ¿Qué ha pasado? Murieron decenas de miles de personas en Gaza, ¿no? De Palestina. Parecía que lo iban a eliminar de inmediato, pero no pudieron. ¿Por qué? La Biblia dice, el pueblo de Israel volverá a su tierra después de estar dispersado por todo el mundo y luego regresa a la tierra de Israel, pero han regresado para mostrar de que aunque el pueblo de Israel estaban dispersados, pero Dios estaba vivo todavía, para demostrar que Dios no ha muerto. En Ezequiel pone que es para restaurar el santo nombre de Dios, que quedó profanado a causa de Israel. Cuando Israel cayó, la gente pensó, ellos no es el pueblo de Dios. Y viendo Israel, pensaron que Dios había muerto. Porque en la tierra que Dios le dio a su pueblo se volvió desierto. La gente pensaron que Dios estaba muerto, pero para demostrar que Dios no ha muerto, aunque Israel se ha destruido, Dios lo restauró por su nombre. Pero la gente, cuando se opone contra Israel, es oponerse contra Dios. Oponerse a Israel es oponerse a Dios. En Jeremías leemos que mientras duren los estatutos del cielo y de la tierra, mientras permanezca en el orden del universo, la nación de Israel no desaparecerá. Entonces, querer eliminar a Israel es oponerse a Dios. Parecían que podía eliminar a Israel de inmediato, pero no podían. Israel había matado científicos árabes que inventaban armas nucleares dentro del propio Irán. A través de Israel demuestra Dios que vive. Ahora, si pensamos un poco más sobre la fiesta que Dios ha preparado para las personas, en Proverbios 14:13 dice, aun en la risa tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja. Aun en la risa tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja. Se dice que cuando reímos también hay dolor en la risa. En la fiesta del mundo hay risa, pero hay dolor, tristeza, viene luego angustia. Se dice que incluso en la risa se esconde tristeza.
aunque coma bien y divierte y canta en la fiesta, pero con eso no se desaparecen las preocupaciones. Hace mucho tiempo, cuando estaba en la ciudad de Yosu, había una pequeña isla llamada Odon y había un camino que llegaba hasta esa isla y yo salí a caminar un momento y a la vuelta vi a una señora que llevaba la ropa tradicional de Corea, pero estaba borracha. Estaba borracha y estaba haciendo borrachera en la calle. Y la gente preguntaba, señora, ¿qué le pasa? Y ella respondía, yo tengo preocupaciones, estoy preocupado y quiero olvidarlas con el alcohol. No sé qué problema tenía en su casa, pero intentaba olvidar por un momento esas penas bebiendo un poco. Comer, beber, bailar y alegrarse en este mundo es para quitar las penas del corazón. Vamos a buscar Eclesiastes capítulo 3, versículo 10. Eclesiastes capítulo 3, versículo 10. Eclesiastes capítulo 3, versículo 10. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Pone que ha visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. ¿Por qué ha dado los trabajos? Porque estaban celosos de que estaban tranquilos y cómodos. No es eso, ¿no? En Lamentaciones 3:33 pone porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, que no es su voluntad. ¿Y por qué dio el trabajo? ¿Por qué dio el trabajo a los hombres? En el huerto de Edén, Dios dijo que no se comiera el fruto y Adán lo comió, ¿no? Y cometió el pecado y fueron echados. Y la mujer tuvo dolor de parto y el hombre tuvo que trabajar. Y luego tenía que volver a la tierra. Estas preocupaciones y sufrimientos es debido por desobedecer a la palabra de Dios. Por eso pone que dio el trabajo a los hombres. Por eso, en este mundo no hay gozo y paz verdadero. En Isaías 57:21 pone, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Pone, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Los que están lejos de Dios, los impíos, no tienen paz. Entonces, como no tienen paz, entonces intentan resolver ese problema según su manera. Intentan ganar el gozo con su manera. Pero aunque tiene risa, pero tiene tristeza en su corazón. No hay paz ni gozo verdadero. En San Juan 2, en San Juan 2, versículo 1 al 3, se cuenta que en Caná de Galilea, se celebró una fiesta, ¿no? Jesús fue invitado a esa fiesta. Probablemente por ser pariente de su madre María, a lo mejor, ¿no? Entonces se celebró la fiesta de bodas de Caná y Jesús fue invitado. Pero ¿qué ocurrió? Que se acabó el vino. Se acabó el vino. Según el Eclesiastes 10:19, pone por el placer se hace fiesta y el vino alegra a los vivos. La fiesta se celebra para la alegría y el placer. Y lo que más alegra a la gente en esa fiesta
fue el vino. Yo cuando estaba en la provincia de Gyeongsang, vi que en los pueblos cuando se celebraban la fiesta, la gente traía cada uno en su casa una bebida dulce que tenía alcohol. Traía cada uno en su casa. Hay una bebida tradicional parecida, pero es otro. Hay otra bebida famosa, pero no es eso. Que cada uno tenía en su casa esa bebida con alcohol. Entonces, cada uno, cuando hay fiesta, traía de su casa. Eso significa que lo más importante de esa fiesta es el alcohol, ¿no? Y comparando entre ellos, y que la bebida de tal casa es mejor de este pueblo. Y el vino no se debe acabar, ¿no? Pero en la fiesta de Caná se terminó el vino. Al principio, cuando empezaba la fiesta, todos se alegraban, pero luego se acabó el vino. Ponía que el vino alegra a los vivos, ¿no? Pero se acabó el vino. Y en la fiesta sin vino no había alegría. Así que María, Madre de Jesús, dijo al Señor, no tienen vino. Y Jesús, a continuación, dijo a los siervos que hiciesen todo lo que Él les dijera. María esperaba que Jesús hiciera algún milagro. Justo ese momento tenían 6 tinazas de piedra vacías. Y Jesús ordenó que las llenaran de agua. Las llenaron de agua hasta el borde. Luego les dijo que sacasen las tinajas de allí y lo llevasen a los invitados de la fiesta. Y mientras llevando, vieron que se habían convertido en vino. Todo el agua se había convertido en vino. Y los invitados, bebiendo el vino, quedaron atónitos, ¿no? Porque normalmente sirven primero el buen vino y luego cuando se acaban el bueno y luego el inferior, ¿no? Pero en este caso el hombre había reservado el buen vino hasta el final. Y cuán delicioso sería el vino que Jesús elaboró, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Este mundo es como una casa de bodas que se ha agotado el vino. Al principio comenzó con alegría, pero esa alegría se acaba pronto. La riqueza, el honor, los placeres, todo se apaga, se acaba en un momento. Las personas que se casan al principio son felices un tiempo, un momento, pero luego se discuten, se pelean, ¿no? Por sus caracteres, ¿no? Algunos se separan y otros viven ya sin alegría, ¿no? No hay alegría. Como dijo, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Pero el hecho de que Jesús elaboró ese buen vino en la casa de bodas de Caná significa que al morir y resucitar Jesús redimió nuestros pecados con su preciosa sangre derramada y que nos dará la verdadera paz y alegría a nuestras almas. Los seres humanos maldecidos por el pecado, ¿qué paz podrían tener en esta tierra? ¿Qué gozo podrían tener? Jesucristo murió en nuestro lugar y con su preciosa sangre perdonó eternamente nuestros pecados y nos concedió la verdadera paz y el gozo. Nos dio la esperanza de la vida eterna y de entrar en el cielo. Por eso en el Salmo 4:7 dice, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto.
Los salvos tienen alegría en el corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. El gozo que el Señor nos da es incomparablemente mayor. Sí, los salvos tienen esa alegría en el corazón. En San Juan 14:27, el Señor Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor nos da la paz. Esa paz es distinta de la que da el mundo. La paz del mundo se acaba después de un tiempo, pero la paz que da el Señor dura para siempre. Hay un cántico que dice, mi alma que esté en calma, mi alma ten calma. Eso es después de recibir esa paz en su corazón. La paz del Señor es un ticket, es una señal de que entramos en el cielo. En San Juan 15:11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Una persona salva ya tiene paz y el gozo que da el Señor. Y eso es algo que nada en el mundo puede reemplazar. En el Antiguo Testamento vamos a buscar Habacuc 3. Ya conocen este versículo, ¿no? Habacuc 3. Habacuc capítulo 3, versículo 17 y 18. Habacuc capítulo 3, versículo 17 y 18. Vamos a leer juntos. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en las corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Este hombre no tiene nada, ¿no? La higuera no florece. La vid no da frutos. El olivo no produce. El campo no da alimento. Y en la majada no hay ovejas, ¿no? Y no hay vacas, no tienen vacas, no tienen nada. Pero sin embargo, pone, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. No tiene nada de nada, pero me alegraré en el Dios de mi salvación. Los que se alegran por cosas de este mundo, verán que ese gozo se van a apagar en un momento. Pero aunque no tiene nada, de nada, ninguna cosa, esa persona que había recibido la salvación tiene el gozo en su alma, tiene el gozo que Dios da y se alegra por el Dios de su salvación. Ese gozo nadie puede quitárselo. Aunque sea pobre, hay gozo. Aunque la gente le menosprecie y le abandone, hay gozo. Aunque esté enfermo, hay gozo. Y ese gozo no puede quitarse. Este gozo es una señal de que se entra en el reino de Dios. En San Lucas 17, Jesús dijo así, que el reino de Dios está en vosotros. Es decir, dentro de vosotros. Si alguien recibe salvación, el cielo está en su corazón. El cielo que no se ve, se cumple en su corazón. Muy lejos parece que está el cielo, ¿no? Pero en el corazón se cumple. Y cada día se acerca más ese cielo. Cuando el cielo se cumple en el corazón, el cielo eterno va acercándonos cada vez y cada día. Por eso esto es la promesa de que nos dará el gozo en nuestro corazón.
El participar en la fiesta de Jesús significa recibir el perdón de los pecados por Jesucristo, ser salvos por su abundante gracia, tener paz y gozo en el corazón, ser señal de entrar en el cielo eterno y que el cielo se cumplirá en su corazón. Esta fiesta está relacionada entonces con el cielo eterno, que no se acaba en pocas horas después. Vamos a ver Job 33. Antes de Salmos, Job 33. Job 33, versículo 29. 29. 33, versículo 29. Vamos a leer juntos. He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Dios hace todas estas cosas. Envía 2 y 3 veces. Convoca y vuelve a enviar y vuelve a invitar. Vuelve a invitar a la fiesta. Cuando predicamos el Evangelio, al principio no quieren asistir, ¿no? Estoy ocupado, tengo cosas que hacer. ¿Por qué tengo que escuchar eso? Pero seguir hablando es el amor de Dios. Dios tiene paciencia, Dios tuvo paciencia y no se rindió. Aunque le rechace 1 o 2 veces, seguía enviando los siervos. En Jeremías 25:4, vamos a buscar. Jeremías 25:4, versículo 4. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar. Pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Dios envió los profetas sin cesar. Seguía enviando. Dios envió sin cesar, pero no quisieron oír ni inclinar el oído para escuchar. Siguió enviando y siguió enviando. El pueblo de Israel los rechazó continuamente. Y solo el pueblo de Israel. Hoy también el Evangelio fue quitado de los judíos y dado a los gentiles de todo el mundo. Pero cuando decimos, venid y escuchad la palabra de Dios y obtened la verdadera alegría y paz eterna, recibid la salvación y la vida eterna y tened la esperanza de entrar en el cielo. Wow, pero sí estoy ocupado. ¿Pero qué me importa el cielo y el infierno? Y el diablo dice, no te preocupes por eso, ya tienes bastantes cosas, ¿no? Y no tienes tiempo para pensar en esas cosas. En 1 de Juan, capítulo 2, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esto no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La voluntad de Dios es aceptar su gracia y recibir la salvación. Al recibir la salvación, el cielo se cumple en su corazón. La alegría, el gozo y la paz se realizan en el corazón. Hace tiempo, en la ciudad de Pyongyang, había un pastor cuyo
Nombre no me recuerdo muy bien. Había un pastor antes, un soldado japonés, iba a caballo por la calle. Y el pastor de repente apareció y gritó, «¡Cree en Jesús!». Y el caballo se asustó y tiró al soldado. El soldado enfadado dijo, «¿Estás loco? ¿Por qué gritas así?». El pastor dijo, «A ver, si la coche bocina, ¿le vas a decir algo? Bueno, si no avisa, va a haber un accidente, ¿no?». Y el pastor dijo, «Si no digo nada, se van a ir al infierno». Pero, oye tú, el cielo no existe. Que sí, porque aquí está el local. En mi corazón hay local, el cielo local. El soldado dijo que te mato. Vale, mejor, entonces voy al cielo directamente. No sabía qué hacer con él. Ese pastor fue Che Bong-seok, se llamaba. Es un hecho real. Yo no había inventado. El que tiene el cielo en su corazón no teme a la muerte, porque cuando muere va al cielo directamente. Dios, cuando nos salvó, lo hizo para sacar el alma del ser humano del sepulcro y guiar a la luz, guiar el alma a la luz de vida. Y para salvar el alma del hombre, Dios siguió enviando los siervos. Pero si alguien rechaza la invitación a la fiesta de Dios, recibirá al final el juicio de Dios. Nuestra salvación es gozo para Dios. Y en esta fiesta, cuyo protagonista es el Señor Jesús, al recibir la salvación una persona, se convierte también en protagonista de la fiesta también. En la fiesta de bodas no puede haber solo novio, ¿no? También debe haber novia. Por eso en Apocalipsis 19 leemos que el tiempo de las bodas del Cordero se ha acercado y que la esposa sea preparada. Y a ella le ha sido dado vestirse de lino fino, limpio, resplandeciente, pues lino fino son las acciones justas de los santos. Esta fiesta no es una fiesta ordinaria. Vamos a ver Isaías capítulo 25. Isaías 25. Isaías 25, versículo 6. Versículo 6 hasta 8, voy a leer yo. Isaías 25, versículos 6 a 8. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Aquí también dice que Dios ha preparado una fiesta, ¿no? Un banquete para todos los pueblos. La fiesta de San Mateo 22 es la fiesta que Dios preparó en primer lugar para el pueblo de Israel. Primeramente, el pueblo de Israel fue invitado, pero fracasó por completo. En cambio, aquí, en Isaías 25, esta fiesta banquete se ha preparado para todos los pueblos. Fiesta de vinos refinados.
de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Es la alegría verdadera del alma. Es la gracia de Dios. Aquí se habla de vino también, pero también pone de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Se refiere a la verdadera alegría del alma. Y luego pone, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Pone cubierta y el velo, ¿no? Esto indica la ignorancia de no conocer a Dios, porque los dos sirven para cubrir cosas, ¿no? Luego dice, destruirá a la muerte para siempre. Jesucristo, al morir en la cruz y al redimir el pecado del hombre y resucitar, significa que destruyó, venció a la muerte para siempre. Por eso en 1 Corintios dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Teme a la muerte que ha recibido la salvación? No teme, ¿no? Seamos sinceros. ¿Alguien le da miedo morir a quien ha nacido de nuevo? No le da miedo. Si se da miedo, piénsalo de nuevo en casa y contáctame. Un salvo teme a la muerte. La muerte es algo que teme todo el mundo, ¿no? Pero hoy en día lo dicen muchas veces, ¿no? Muero de calor, muero de frío, muero de hambre. Y al final muere. Pero la muerte de un salvo es el final de los sufrimientos de este mundo. Acaban los sufrimientos de este mundo y entra en el descanso y gozo eterno de Dios. En realidad es algo maravilloso. Una vez en el océano había un barco que se llama Pueblo, fue apresado por Corea del Norte en frente al mar Este y era barco de la Marina de Estados Unidos. El personal fue capturado y el barco fue confiscado. Los soldados norteamericanos estuvieron un tiempo allí y luego fueron liberados. Y uno de los que fue y volvió contó sobre esto. Cuando le estaban preguntando cosas, le dijeron, esta noche a las 10 morirá, le dijo así. Entonces, este hombre, que fue oficial de la Marina, les dijo a sus compañeros sobre esto. Yo veré al Señor a las 10:05. ¿Y qué quiere decir esto? Que si muero a las 10:05 estaré con el Señor. Y fue a acostarse y durmió profundamente. Estaba en paz. Nada le temía. Ese hombre no temía. Ciertamente ese hombre habría nacido de nuevo. En el libro de Hechos, el rey mató a Jacobo decapitando, y como esto agradaron a los judíos, también quiso matar a Pedro y lo encarcelaron para matarlo. Pedro sabía que iba a morir a la mañana siguiente, pero durmió profundamente. Y el ángel que vino tuvo que golpearle el costado para despertarle. Venga, levántate. Entonces las cadenas cayeron de sus manos y las puertas se abrieron solas. Al principio, Pedro pensaba que era sueño. Pensaba que estaba soñando. Pero la puerta se abrió. La primera, segunda y tercera, todas las puertas. Y el ángel luego se fue. Entonces Pedro se dio cuenta que no era sueño. Dios había enviado un ángel para salvarle. Pedro iba a ser ejecutado al día siguiente, pero ¿cómo dormía tan profundamente? Al día siguiente será decapitado. ¿Cómo podría dormir tan profundamente? Sin embargo, tanto como ese oficial de la Marina y también Pedro durmieron profundamente.
¿Por qué? ¿Cómo podía hacer esto? Porque un momento después verán al Señor. Imaginarlo. Le teme a la muerte. Si teme a la muerte, significa que es cobarde. Si no le teme a la muerte, ¿a qué podría temerle? Isaías, vamos a buscar Isaías 55. Isaías 55, versículo 1. Isaías 55, desde versículo 1 a 2. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no hacía? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. También leemos versículo 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Aquí pone a todos los sedientos, venid a las aguas. Es la invitación de Dios, ¿no? Los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio. Esto es la promesa de Dios de darnos su gracia, la vida eterna y la gloriosa esperanza. Luego dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Dios invita de manera especial para salvar el alma. En San Mateo capítulo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Las personas de este mundo viven con mucho trabajo, ¿no? Y afanados. Los que creen en Jesús llevan encima incluso el peso del pecado y el yugo de la ley. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Os daré el verdadero descanso y la paz del corazón. Por eso en el San Juan capítulo 7, de versículo 37 al 39, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Dice, si alguno tiene sed, vengan a mí. Los que tienen sed en el alma, los que no han recibido salvación, siempre están sedientos de algo. Y Jesús le dice, venid y bebed el agua viva. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. En San Juan 4:14 dijo, ¿no? El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto expresa la verdadera alegría y satisfacción del corazón. En Romanos 14:17, recuerdan, ¿no? Este versículo, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No está gozando por beber y comer, sino que mediante el Espíritu Santo se realiza la justicia de Dios, se realiza la paz y el gozo de Dios. Y el reino de Dios se realiza en su corazón. Cuando el reino de Dios se cumple en su corazón, eso le lleva al cielo eterno. Hay los que dicen, ay, tengo muchas tribulaciones, ojalá pudiera morir pronto e ir al cielo. Pero si su corazón está en el infierno, ¿cómo podría ir al cielo? Si el corazón está lleno de sufrimiento, debería cumplirse en él primeramente la verdadera paz y alegría. Vamos a ver Proverbios. Proverbios capítulo 15, versículo 15.
Proverbios 15:15. Después de Salmos, Proverbios 15, versículo 15. Vamos a verlo juntos. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Los días del afligido son siempre difíciles. Su cara siempre está torcida, siempre angustiada. Pero el que tiene corazón contento, el que tiene corazón contento, el que ha recibido salvación, tiene un banquete continuo. El corazón siempre está de fiesta, porque está siempre invitada a la fiesta. Es algo asombroso, ¿no? Así que si pensamos que, por ejemplo, el hombre más rico del mundo prepara una fiesta, no sé quién es el más rico de este mundo por ahora, por ejemplo, él prepara una fiesta y para los que asisten a esa fiesta, les da oportunidad de mudar al mejor país del mundo y le dará todo lo necesario. Por ejemplo, ¿querrán ir a esa fiesta o no? ¿Iría a esa fiesta o no? Claro que sí, ¿no? Que nos moverá al mejor país del mundo y que nos dará todo lo necesario. Pero eso no existe en este mundo, ¿no? Sin embargo, la fiesta de Dios es incomparablemente mejor. Al ser invitados a la fiesta de Dios, nos llevará al reino de Dios, donde solo hay paz y gozo, sin sufrimiento, ni tristeza, sin trabajo. Eso es el reino de Dios. Nos dará la verdadera alegría y paz, lo que ni el más rico de este mundo podría darnos. Todo eso es lo que Dios nos da. Esto es para todos los invitados a esta fiesta. Todos los invitados recibirán la salvación y la vida eterna. Se les dará la verdadera alegría y paz. Se les da el reino de Dios como herencia. Y en Isaías capítulo 35, versículo 10 dice, y huirán la tristeza y el gemido. Dice que huirán la tristeza y el gemido. Dice que huirán. Dios quita lágrimas de nuestros ojos. En Apocalipsis 21, leemos que al entrar en el nuevo cielo y la nueva tierra, Dios enjuga las lágrimas de nuestros ojos y nos da la verdadera alegría. Donde hay trabajo, tristeza, sufrimiento y muerte, allí también hay lágrimas, hay sufrimiento. Pero cuando el Señor nos da la vida eterna y la esperanza, Dios enjuga las lágrimas de nuestros ojos. En este mundo a veces lloramos, pero en el cielo Dios enjugará eternamente las lágrimas de nuestros ojos. No hay muerte, entonces no hay lágrimas. Solo habrá paz, gozo eterno. Eso es la fiesta de Dios. Vamos a volver a San Mateo 22, de nuevo, San Mateo 22, versículo 3. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Nosotros somos los que hemos participado en la fiesta, ¿no? Ahora mismo también estamos de fiesta. El que tiene el corazón en paz siempre está de fiesta.
Y ahora después hay que llevar esta invitación a los que no conocen la gracia de Dios. Venid a la fiesta de Dios. Todo está preparado. Se perdona de pecado, se salva el alma, se da la esperanza de entrar en el cielo eterno. Dios nos acompaña mientras vivimos en esta tierra, pero no escuchan, ¿no? No escuchan esta palabra. No quieren oír ni inclinar el oído para escuchar, pero volvemos a decirles, ¿no? Aunque le moleste mucho, pero le decimos. Oramos con perseverancia para que aunque sea sola una alma, para que reciba la salvación. San Lucas capítulo 14. San Lucas 14, desde el versículo 16. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de la familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo al siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, pero y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Este es el mismo contenido que en San Mateo 22, pero con una explicación un poco diferente. Les invitaron a la fiesta, a la cena, y todos comenzaron a excusarse. Uno dijo que había comprado el campo, ¿no? Y necesita ir a ver. Y otro dijo que había comprado 5 yuntas de bueyes y que tenía que probarlos. 5 yutas son 10 bueyes, ¿no? Es rico, ¿no? Todo esto son las cosas de este mundo, ¿no? Y otro se excusó de que tenía que ir a hacer negocio. Todos rechazaron, ¿no? Entonces el Señor mandó salir a las plazas, calles y callejones de la ciudad. Sacad a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Si uno sale a la plaza, hay muchos tipos de personas, ¿no? Hay ricos, pobres, sanos y enfermos y todos, ¿no? Y dijo, traedlos a todos. Todo el mundo. Significa todo el mundo. Esta bendición que pertenecía al pueblo de Israel, como Israel no lo aceptó, fue arrebatada y el Evangelio ha sido predicado a todos los gentiles del mundo. Y así, el Evangelio ha llegado hasta nosotros. Dijo, sal a la ciudad y a sus calles y trae a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Ellos vinieron, pero todavía había sitio. Entonces ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Fuérzalos. Si no quieren escuchar, tráelos aunque sea a la fuerza. Intentamos así para este retiro de verano. Dios invita a las personas a través de nosotros. Antes lo hacía a través de las profetas, pero ahora no hay profetas. Nosotros tenemos que cumplir ese papel de predicar el Evangelio. Si viene y escucha, es decir, venid a mí e inclinad el oído, oíd, y vivirá vuestra alma. Así que debemos predicar este Evangelio y hacer que sean salvos.
Leamos un poco más San Mateo capítulo 22. Mateo 22, versículo 9. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y ahora trajeron todo tipo de personas, y ahora están llenas de personas, ¿no? En el versículo 11, y entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Vinieron todo tipo de personas a la fiesta, ¿no? Buenos y malos. Trajeron todo tipo de personas y ahora la fiesta está llena. Y el rey entró a ver a sus invitados, ¿no? Y estaba contento. Aunque rechazaron los que invité primero, pero se han traído a todas las personas y ahora está llena aquí. Debería estar satisfecho, pero vio que había una persona sin vestido de la boda. En las fiestas especiales había que entrar con vestido de boda. Este vestido refleja la posición de una persona. Si todas las personas han vestido formales, pero si alguien vestido como mendigo viniera, ¿podría comer juntos? No puede. Sin embargo, bueno, si todos estuvieran en la sauna, serían todos iguales, pero sin embargo, si todos llevan vestidos de boda, serían también todos iguales. En la fiesta de rey también está preparada los vestidos de la boda y los invitados pueden llevar todos este vestido. Sean pobres o ricos, todos pueden llevar mismo vestido. Si llevan todos iguales el mismo vestido, no hay diferencia, ¿no? Todos pueden participar juntos, igualmente. ¿Y qué significa esto? En Isaías 61 se dice que Dios le vestirá con vestiduras de salvación. La vestidura de salvación, la vestidura de justicia, a quien cree que los pecados le son perdonados mediante la preciosa sangre de Jesucristo, se le viste de la vestidura de justicia. Pero había una persona sin vestido. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido? Y él enmudeció. ¿Por qué? A esa persona le dijeron que se pusiera el vestido de boda. Pero él pensó, bueno, mi traje es demasiado bueno, ¿no? Es el mejor, lo compré en Londres. No hay algo mejor que esto. Yo soy mejor. Yo voy a ir ante el rey para mostrar este traje. Que no, hay que llevar este vestido. Que sí, me voy así. Debe haber pasado esto, ¿no? Porque su ropa era buena. Por eso quería jactarse de esto, ¿no? En Romanos 10 dice, en Romanos 10, versículo 2 y 3, vamos a buscar Romanos capítulo 3, 10. Capítulo 10, versículo 2 y 3. Vamos a leerlo juntos. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Cuando vamos ante Dios, no es con nuestra propia justicia, sino con la justicia de Dios que viene por medio de Jesucristo. Pero esta persona quiso establecer su propia justicia y no aceptó la justicia de Dios.
atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Es el infierno. Hay quien viene a la iglesia y parece buena persona y parece que lo hace todo bien, pero aún no ha recibido salvación, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Hay quien va a la iglesia, pero no ha recibido salvación. Esa persona es así. Tiene su propia justicia y piensa que con eso puede ir ante Dios. Tiene su propia justicia y no tiene experiencia de nacer de nuevo, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ha participado en la fiesta, pero que no tiene vestido. Serían este tipo de persona. Ahora estamos preparando el retiro de verano para que recibiera la salvación muchas personas. Debemos invitarles. En Apocalipsis 19, versículo 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Es la fiesta, cena de bodas de Cordero. Nosotros también habíamos participado y hemos recibido salvación. Ahora debemos guiar a otros ante el Señor para que sean salvos también. Vamos a orar juntos. Padre Dios misericordioso, cuando estábamos lejos de ti en el pecado, tuviste compasión de nosotros y mandaste a tu Hijo unigénito Cristo, que murió en nuestro lugar. Y con su preciosa sangre perdonó eternamente nuestros pecados y nos libró para siempre de la condenación y la maldición. Te damos gracias por habernos hecho comprender y creer en esta grande misericordia, maravillosa gracia. Pronto comenzará el retiro de verano. Ayuda para que podamos guiar muchas almas para que sean salvas y que reciban salvación. Ayúdanos a guiar a esas almas estimadas ante el Señor para que escuchen el Evangelio de Dios, comprendan esa grande y maravillosa gracia y sean salvas. Y que la salvación de muchas almas sea gran gozo y gloria para ti, Padre. Y utiliza a todos nosotros para esta obra, conforme a tu voluntad, para esta obra. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.